Si son fans de la serie, probablemente habrán escuchado el término las lluvias de Castamere. Y aunque en la serie se explica en varias ocasiones, nunca tenemos el contexto completo. Esto es algo que se profundiza mucho más en los libros. La respuesta rápida sería: es una canción. Es justo la canción que tocan durante la boda roja, donde Robb Stark es asesinado junto con buena parte de los señores y el ejército del norte. Al principio de los libros y la serie, se nos presenta a la casa de Lannister como la más rica y poderosa de Westeros. Y aunque lo cierto es que históricamente los Lannister han sido la casa más rica, su poder disminuyó en los años antes de que Tywin Lannister tomara su lugar como señor de Roca Casterly. ¿Qué hizo Tywin Lannister para restaurar el poder de su casa? Antes de hablar de Tywin tenemos que hablar de Tytos Lannister, guardián de Oriente y jefe de la casa Lannister. Fue el padre de Tywin Lannister y, a diferencia de su hijo, era paciente, lento para enojarse y en general percibido como débil ante sus vasallos. Recordemos un poco del sistema político de Westeros. Si bien existe un rey que gobierna sobre los 7 reinos en King's Landing, cada reino tiene un señor, que antes de la conquista de Aegon tenía el título de rey, y cada reino tiene vasallos que le responden a su señor. Este es el caso de las casas Tarbeck y Rain, que eran vasallas de los Lannister. Los Rain eran considerados la casa más rica solo después de los Lannister. Su asentamiento era el castillo Castamere y su emblema era un león rojo en fondo plata, muy similar al emblema de los Lannister. El emblema de los Rain, por su parte, era una estrella de 7 puntas de azul y plata. Su asentamiento era la torre Tarbeck. Ya hablamos de Tytos, padre de Tywin, quien no era muy respetado por sus vasallos por su falta de carácter y fuerza. Esto supuso que sus vasallos se retrasaran en los pagos de impuestos y deudas, sin temor a sufrir represalias por Tytos. Así fue como Tytos prestó grandes cantidades de oro a Roger y Rhaena Rain, oro que fue usado para restaurar Torre Tarbeck, asentamiento de su cuñado Walderan Tarbeck, ya que su hermana Elyn estaba casada con Walderan. Tytos, de carácter débil, nunca logró que le pagaran lo prestado. Pero una vez que Tywin se hizo cargo de los asuntos de su padre, exigió el pago de las deudas a sus dos vasallos. Las cartas llegaron a los respectivos castillos. Los Rain ignoraron la exigencia, mientras que Lord Walderan Tarbeck pensó que podría amedrentar a Tytos, como en otras ocasiones, así que cabalgó hasta Roca Casterly, castillo de los Lannister, pero al llegar no encontró al gentil Tytos sino a un joven Tywin que no solo no se dejó asustar, sino que lo encerró en un calabozo. No pasó mucho tiempo para que Lady Elyn Rain se enterara que su esposo Walderan estaba cautivo en Roca Casterly, así que convocó a sus caballeros y les encomendó la tarea de capturar a algunos Lannister. Si bien en la serie vemos a pocos Lannister, en realidad hay varios Lannister con diferentes asentamientos, como los Lannister de Lannisport. Los caballeros capturaron a 3 Lannister, entre ellos un joven escudero sobrino de Tytos, así que debido a la presión Tytos cedió y ordenó liberar a Walderan, y también le perdonó todas sus deudas y le pidió disculpas. Después del intercambio de rehenes se celebró un banquete entre las dos partes, y se pensó que el problema estaba resuelto. Pero para Tywin Lannister, quien había crecido bajo la sombra de su débil padre, esto había sido demasiado. Durante su último banquete, las casas de Lannister y Tarbeck proclamaron que su amistad duraría para toda una eternidad. Dicha eternidad solo duró un año, ya que en 261 después de la conquista, Tywin Lannister envió cuervos a Castamere y Torre Tarbeck. Se exigía que Rhaenyra y Roger Rain, hermanos de Elyn, y Lord y Lady Tarbeck, es decir, Walderan y Elyn, se presentaran en Roca Casterly para responder por sus crímenes. Los Rain y Tarbeck eligieron desafiar sus órdenes y ambas casas se levantaron en rebelión abierta, renunciando a su lealtad a Roca Casterly. Como el gran estratega que era, Tywin ya sabía la respuesta que tendrían las casas Tarbeck y Rain, y más importante, ya sabía qué hacer. Los Lannister se apresuraron a convocar a sus vasallos y a reunir a un ejército. Primero fueron a Torre Tarbeck. Fue tan rápido que Walderan Tarbeck no pudo reunir a sus fuerzas a tiempo, y fueron aplastados por el ejército Lannister. Tanto su cabeza como la de sus hijos acabaron adornando las lanzas de los Lannister. Al ver al pequeño ejército derrotado, Lady Elyn, esposa de Walderan, ordenó cerrar las puertas de Torre Tarbeck. Envió cuervos a sus hermanos en Castamere, pensando que podrían acudir en su ayuda. Lady Tarbeck asumió que se encontraba segura dentro del castillo, pensando que podría aguantar un largo asedio. Otro error.
Las fuerzas Lannister construyeron catapultas en menos de un día y atacaron. Una roca enorme impactó la torre y Lady Ellen y su último hijo murieron en el derrumbe. Los habitantes del castillo se rindieron y abrieron las puertas poco después. Tywin ordenó quemar el castillo, que ardió durante una noche y un día. Para cuando Roger Rayne llegó, se encontró con una torre destruida y en llamas. Viendo el campamento Lannister, pensó que podría atacar por sorpresa, pero el ejército Lannister doblaba en número al ejército Rayne. La mitad de sus hombres murieron y recibió una herida de flecha en la espalda. Decidió retirarse a Castamere, castillo de los Rayne. A diferencia de Torre Tarbeck, Castamere inicialmente era una mina de oro, que con el tiempo se transformó en un castillo con una fortaleza subterránea, de manera similar a Roca Casterly. Los Rayne asumieron que su fortaleza subterránea resistiría y que ninguna catapulta podría derribarla. Viendo una inminente derrota, ofrecieron términos de paz a Tywin, quien ni siquiera se molestó en responder. Tywin ordenó sellar cualquier acceso a la fortaleza subterránea, y desviando un arroyo cercano, en menos de 3 días las minas se inundaron. 300 hombres, mujeres y niños murieron ahogados dentro de esta fortaleza. Y así es como las casas Tarbeck y Rayne dejaron de existir. Los trovadores compusieron la canción poco después para recordar la hazaña de Tywin. And now the rain weeps o'er their halls, with no one left to hear.